Padre Dios, autoriza la siguiente oración. Y si vamos a decretar, yo te ruego que sea tu Santo Espíritu para que tú lo puedas autorizar, para que mi Señor Jesús pueda sellar con su sangre tu autorización y el Espíritu Santo ejecute el milagro en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén y amén. Padre Santo, tu palabra dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el verso 37. Libro de los Hechos 2:37. Padre Dios, ahí miramos que luego de que ese grupo numeroso de personas escucha el sermón de Pedro, luego de que este grupo numeroso de personas escucha tu palabra predicada en ese día de Pentecostés, tu palabra dice ahí en el verso 37, al oír esto, ¿qué oyeron, Señor? Oyeron tu palabra. Yo te ruego, Señor, que cada cónyuge representado en esta reunión pueda escuchar tu palabra. Deje de escuchar a la mujer extraña. Deje de escuchar a esa mujer que le induce al pecado, que lo retiene en el pecado, y comience a escuchar tu palabra, Señor. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús te lo ruego. Padre Dios, que de una o de otra forma este hombre escuche tu palabra. En el caso de aquellos hermanitos que van a escuchar esta oración en YouTube, que esta mujer escuche tu palabra, que esta mujer deje de escuchar al hombre extraño y escuche tu palabra. Sí, Señor. Padre Dios, que cuando vayan pasando por una calle, que cuando vayan pasando por un semáforo y haya un hombre de Dios ahí o una mujer de Dios ahí predicando tu palabra, que escuchen con atención tu palabra, que haya una escucha activa. Por favor, Espíritu Santo, que haya una escucha activa de tu santo evangelio. Y esa palabra que escuchen los mueva al arrepentimiento, que se compunjan de corazón. Oh Señor amado, en el nombre poderoso de Jesucristo te lo ruego, Señor. Oh Señor, por favor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo te lo ruego que se compugnen de corazón, que se sientan profundamente conmovidos, que se sientan profundamente conmovidos. Por favor, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. ¡Oh, amado! Como dice aquella versión de tu palabra, que las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. Que las palabras de Pedro, que al final no eran sus propias palabras, era tu palabra. Y esa palabra traspasó el corazón de aquel entonces, de aquella gente de aquel momento. Así también tu palabra traspase el corazón de mi cónyuge, dígale a mi hermana. Que tu palabra, oh Señor, traspase la mente junto con todas sus resistencias. Esa mente junto con todos sus argumentos.
Esa mente junto con toda esa tendencia a la negativa, junto con toda esa tendencia al hecho de querer estar en pecado, pues que tu palabra traspase todas esas barreras. No importa si son humanas, barreras relacionadas con el propio pecado, con la adicción al pecado, a la inmoralidad, con la adicción al sexo, con el gusto por esa mujer, con cualquier tipo de hechicería, de brujería, de amarre. Que tu palabra traspase esa mente, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Toda barrera que esté en esa mente, que esté impidiendo la entrada, el ingreso de tu palabra, esa barrera sea desmoronada, Señor. Por favor, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y coloca, Padre Dios, coloca una especie de barrera hematoencefálica. Coloca una especie de barrera espiritual con las mismas características de la barrera hematoencefálica, que solamente permite pasar el oxígeno y los nutrientes al cerebro, pero que otras cosas y otros elementos nocivos para el cerebro no los deja pasar. Ahí los detiene y no permite que ingresen. Pues así también coloca una barrera hematoencefálica, dígale mi hermana, hematoencefálica, para que ya no siga ingresando la voz de esa mujer extraña a la mente y al corazón de mi cónyuge. Que todo aquello que lo indujo al pecado, todo aquello que llegó a su mente, todo aquello que llegó a su corazón, Señor, todo eso ya no siga penetrando en sus pensamientos, ya no, Señor. Solamente que ingrese los nutrientes y el oxígeno, solamente que ingrese la vida a través de tu palabra, oh Señor. Y así como dice esta versión de tu palabra, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Padre Dios, que esa palabra tuya traspase la mente y el corazón de este hombre, de esta mujer en adulterio, y que sean compungidos, conmovidos de corazón, que toque la mente, pero no solo la mente, las emociones también, que toque las fibras más sensibles de su vida interior, las fibras más sensibles de esas emociones, Padre Dios, y que de ellos brote esa pregunta: ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Que haya alguien enviado por ti, Señor. Alguien enviado por ti, que les pueda hablar tu palabra, que les pueda decir: estás mal. Si mueres en adulterio, te vas para el infierno. Si mueres en adulterio, te vas para el lago de fuego. Tu alma se va a perder. Y que entonces él pueda decir, o ella: ¿qué debo hacer? Dímelo. ¿Qué debo hacer? ¿O qué debo hacer para ser salvo? Y que esta persona le diga que se arrepienta y que se convierta al evangelio y que vuelva a casa. Que vuelva contigo, Señor, pero que también vuelva conmigo. Que vuelva contigo y que vuelva con la familia, que vuelva con nosotros, que vuelva con sus hijos. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Padre Dios, por favor, envía personas que le hablen tu palabra, que le hablen, que le diga, que le señale que lo que está haciendo está terrible, que es trágico, que es pésimo, que está mal, que se lo diga que está mal. Por favor, Señor,
En el nombre poderoso de Jesucristo. Yo te lo ruego, Señor, por favor, en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesucristo te lo ruego, Señor. Por favor, te lo pido. En el nombre de Jesús. Oh, amado, a través de redes sociales, a través del Facebook, a través del TikTok, que aparezcan siervos y siervas tuyas hablándole directamente al corazón. Oh, por favor, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Por favor, Señor. Te lo ruego, te lo pido, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Por favor, Señor amado, hazlo. Hazlo, Señor. Hazlo, Señor. Oh, Padre, 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 Padre Santo, glorifícate en el nombre de Jesús. Oh, amado, amado, oh, glorifícate, glorifícate, Señor, en este momento, Señor, en esta hora. Que haya un sueño que le hable, que haya un sueño que le indique, que haya un sueño si está durmiendo, que haya un sueño que le diga que se arrepienta, que debe cambiar, que debe dejar esa vida de pecado, que debe dejar esa vida de adulterio y que se debe volver a ti y que se debe volver a casa. Por favor, Señor amado, en el nombre de Jesús. Y si está despierto, Señor, que de alguna manera, de alguna forma tu palabra llegue a él, y tu palabra dice que no volverá vacía, no volverá vacía, sino que hará aquello para lo cual fue enviada. Hará aquello para lo cual fue enviada. Y tu palabra es enviada para que el pecador se arrepienta. Tu palabra es enviada para que el adúltero deje el adulterio, deje la inmoralidad, deje a la mujer extraña y se vuelva a ti. Y vuelva con los suyos, como le dijiste al gadareno: vete a tu casa, ve con los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Por favor, Señor amado, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, Señor, en el nombre de Jesús, por favor, te lo ruego, Señor. Oh, Padre, Padre, te lo ruego. Aleluya, aleluya. Oh, Señor. Oh, te lo ruego. Te lo ruego, Señor, glorifícate. Glorifícate. Oh, Señor. Señor, te lo ruego. Señor, te lo ruego. En el nombre de Jesús, hazlo, Señor. Hazlo, Señor.
Por favor, Señor, glorifícate, 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 glorifícate en esta hora, Padre. Autoriza eso para mi cónyuge. Autoriza ese mensaje y el mensajero. Autoriza al mensajero. Autoriza al mensajero y autoriza el mensaje. El mensajero que le va a hablar o la mensajera en redes sociales. El que le va a hablar en una plaza, en un semáforo, pasando por un parque, y autoriza el mensaje preparado para ese varón en esa hora o para esa mujer. Ese mensaje, Señor, que cambiará la vida, que transformará los pensamientos. Por favor, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Oh, Señor. Oh, Padre. Oh, Señor, glorifícate. Glorifícate. Oh, Señor. Oh, Santo, 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 en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre Dios, ese mensaje poderoso del apóstol Pedro, ese mensaje dice que hizo que esta gente se compungiera de corazón. Que hizo que les traspasara la mente, les traspasara el corazón, sacudió las emociones. Así también yo te ruego que tu palabra sacuda la mente, impacte la mente, impacte el pensamiento, impacte de tal manera el corazón, impacte de tal manera el corazón de mi cónyuge, diga el nombre de él. Impacte de tal manera el corazón que este hombre se sienta profundamente mal. Que este hombre perciba un malestar psicológico, sobre todo espiritual, que haga que se sienta terriblemente mal, a tal punto de preguntar qué debo hacer. Dios mío, ¿qué hago? Dios, si estás solo, que este hombre se pueda dirigir a ti, pueda decir, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? Señor, si es tu voluntad que salga de su boca la pregunta, ¿qué hice? Pero ¿qué he hecho con mi vida? ¿Qué he hecho con mi familia? ¿Qué he hecho con mis hijos? ¿Qué he hecho? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Que se cuestione. Que surja esa pregunta de características existenciales. Que surja esa pregunta existencial. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer para ser salvo? Salvo del poder del pecado, salvo del poder de la brujería, salvo del poder de todo hechizo y de todo amarre, salvo del poder de atracción que ha ejercido la mujer extraña en él, salvo del poder mismo del adulterio. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y salvo de la condenación eterna. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Por favor, Señor, Espíritu Santo, por favor, trabaja en este hombre. Señor amado, autoriza, Señor, ese momento. Autoriza este momento, Señor.
autoriza egodistonía. Vamos, mi hermanita, pídale al Señor. Autoriza egodistonía. 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 Autoriza, Señor, egodistonía en este hombre. De tal manera que surja en él un conflicto, un verdadero malestar espiritual, psicológico, incluso hasta físico. Entre ese malestar que surja como producto de ese conflicto interno entre lo que él en ese momento está escuchando. Ese conflicto que se produzca, ese conflicto entre lo que él en ese momento va a comenzar a pensar, guiado por tu Espíritu Santo. Ese conflicto se produzca entre la creencia que en él va a resurgir en ese momento y lo que ha estado practicando. Conflicto entre el pensamiento y lo que ha estado haciendo, el pecado, la pornografía, el adulterio, esa atracción que siente por la mujer extraña, esa tendencia a estar con ella. Señor, por favor, produce egodistonía, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Y que surja ese conflicto entre los valores que tú vas a establecer en esa hora, en ese momento. La nueva creencia, Padre, la nueva creencia, el anhelo por estar bien delante de ti, el anhelo por escapar del pecado, el anhelo por ser salvo, y por otro lado, el pecado que ha estado cometiendo, ese deseo de querer estar con esa mujer, pues que se produzca ese conflicto, Señor. Ese conflicto, Señor amado, entre sus pensamientos, entre sus creencias y sus actitudes. Entre esa nueva creencia y sus actos. Lo que ha estado haciendo, esos hechos de pecado, esa conducta pecaminosa. Padre Dios, establece la egodistonía. Establece la egodistonía y haz de él un hombre egodistónico. En el nombre poderoso de Jesucristo, de tal manera surja y se produzca la egodistonía, que en él aparezca ese malestar, Señor. Ese malestar que segundo a segundo, instante a instante vaya creciendo. Por favor, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, Señor amado. Oh, Padre Dios. Y que el pensamiento de ser salvo sea más fuerte que el pensamiento de seguir en el pecado. Que el pensamiento de volverse a ti y volverse con la esposa sea más fuerte que el pensamiento de querer seguir con la mujer extraña. Y se produzca, Señor, ese conflicto, esa egodistonía, y que pueda más el mover del Espíritu Santo en él en ese momento, a tal punto que él decida en esa hora decir basta. Ya no seguiré en pecado. Ya no continuaré en esta relación adúltera. Ya no seguiré practicando la inmoralidad. Me vuelvo a Dios. Me vuelvo a Dios. Me vuelvo a Dios. Y me vuelvo con mi esposa y mis hijos. Me vuelvo a casa. Oh, Señor, que surja en él una crítica de dimensiones elevadas y espirituales, una crítica hacia la mujer extraña, una crítica hacia el adulterio, una crítica hacia la inmoralidad, una autocrítica por lo que ha venido haciendo y una crítica hacia todo lo que representa la inmoralidad, Señor. Por favor, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que todo esto a nivel interno, tu Santo Espíritu lo esté trabajando, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, Señor, saca de toda egosintonía,
Saca de toda ego sintonía a todo aquel cónyuge que se siente cómodo en el pecado. Saca de toda comodidad al pecado a todos estos cónyuges representados acá y representados en esta oración que estará en YouTube, Señor. Por favor, Padre, en el nombre de Jesús, todo aquel cónyuge que se siente bien, que se siente cómodo con lo que ha venido haciendo, con lo que ha venido practicando y muchas veces hasta orgulloso. Todo aquel cónyuge que hasta ha presumido de su adulterio y que lo ha presumido con las amistades o que lo ha presumido en redes sociales y que ha estado viviendo hasta el día de hoy en una ego sintonía. Es decir, que sus pensamientos y creencias y antivalores, porque ya no son valores, sino antivalores, han estado en armonía con las actitudes y pecados y adulterios que ha venido cometiendo. Señor, yo te ruego que los saques de esa ego sintonía, que dejen de ser egosintónicos, Padre, con el pecado. Por favor, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. ¡Ah, Espíritu Santo, obra de manera poderosa, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, produce la incongruencia, Espíritu Santo. Produce la incongruencia entre lo que verdaderamente y en el fondo creen y la práctica del adulterio. Que se produzca la incongruencia, Padre, que surja ese conflicto, Señor amado, y que esto los mueva, los lleve al arrepentimiento, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, trabaja en esas partes profundas del cerebro. Por favor, Señor, en esa parte llamada órbito frontal, en esa partecita del cerebro llamada órbito frontal, donde la ciencia afirma que ahí se encuentra la regulación de las conductas, donde se encuentran los valores o la ausencia de estos. Por favor, Espíritu Santo, trabaja, te lo ruego, Señor amado, en el nombre de Jesús. Ahí yo te entrego la orbitofrontalidad de mi cónyuge. Te entrego la orbitofrontalidad de mi esposo. Y diga el nombre de su esposo. Yo te entrego la orbitofrontalidad de... Y menciona el nombre de él. Para que tu Espíritu Santo trabajes ahí a ese nivel. Y pueda este hombre sentirse terriblemente mal. Que tu palabra lo traspase, que se sienta compungido y que tome la decisión de volverse a ti. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús te lo ruego, Señor. Por favor, Espíritu Santo, obra, Espíritu Santo, obra, te lo ruego. Obra, Espíritu de Dios, te lo pido en el nombre poderoso. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre Dios, la versión de tu palabra de lenguaje actual, en el versículo 37, dice: todos los que oyeron estas palabras se pusieron muy tristes y preocupados. Todos los que oyeron estas palabras se pusieron muy tristes y preocupados. Entonces les preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, amigos israelitas, ¿y qué debemos hacer? ¿Y qué debemos hacer? Padre Dios, la tristeza que es según Dios nos mueve a la vida y a la vida eterna. Produce en mi esposo tristeza, la tristeza que es según Dios, que lo va a mover al arrepentimiento, que lo va a mover a la vida. En el nombre de Jesús, pone en él tristeza y preocupación por su condición de pecador, por la condición en la que ha estado. Por favor, Señor, y estas emociones, tu Santo Espíritu las use
para comenzar a preguntar qué debo hacer y qué debo hacer. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Por favor, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús te lo ruego. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Hechos 2:37, cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos. Que mi cónyuge se sienta profundamente conmovido. Que surja, Espíritu Santo, la egodistonía. Que tú lo vuelvas en ese momento egodistónico. Y que esto lo lleve a preguntar, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? En el nombre poderoso de Jesús. Oh, Señor, que las preguntas por el pecado desaparezcan de su mente. Que las preguntas por el pecado desaparezcan de su vida. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Todas esas preguntas que muchos hombres en adulterio hacen. Todas esas preguntas que le puede hacer un hombre adúltero a una mujer que está conociendo. Que cómo te llamas, que cuál es tu teléfono, que dónde vives, que te puedo invitar a salir. Todas esas preguntas desaparezcan para siempre de la mente y del vocabulario, del lenguaje de mi esposo. Y en su lugar surjan las preguntas de vida eterna. Surjan las preguntas de vida eterna. Esa pregunta de ¿qué haré? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué? ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Por favor, Espíritu Santo, te pido, el versículo 37 se active en la vida de mi esposo. Activa, Espíritu Santo, el versículo 37, que sea conmovido. Que sea profundamente compungido, que tu palabra lo traspase. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús, y surja en él la pregunta para la vida. La pregunta para la vida, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Verso 38. Entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Padre Dios, por favor, que haya alguien que le diga arrepentite. Ya, parale a esto, ya, hasta aquí, ya basta, ya stop, ya, un alto a todo esto, ya detenete. Arrepentite y convertite al Señor. Arrepentite y volvete al Señor. Y aquellos que todavía no son bautizados, que le digan, mira, y te tenés que bautizar. Por favor, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Para que puedan recibir el perdón de sus pecados y también puedan ellos recibir el don del Espíritu Santo. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, Señor, por favor, glorifícate. Glorifícate, amado, en el nombre poderoso de Jesús. Por favor, Padre, que ese mensaje llegue. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Por favor, Señor, que se produzca el arrepentimiento. Padre Dios, arrepentimiento, ese cambio de dirección. Y para que haya un cambio de dirección en la vida, para que se vuelvan de sus malos caminos a ti, tiene que haber un cambio significativo en el pensamiento. Esa determinación de acero
por volverse a ti, por dejar de transitar por donde han venido transitando, por dejar de pensar, hablar y practicar el pecado. Un verdadero arrepentimiento, Señor. Por favor, Padre, por esa alma tú moriste, Señor. Por esa alma tú moriste en la cruz del Calvario. Yo te ruego, Padre Dios, que obres de manera poderosa. Y tu palabra dice, porque para vosotros es la promesa, dice el verso 39. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Señor, esta promesa de salvación y perdón de pecados y esta promesa del Espíritu Santo es para mí. Dígalo, mi hermana. Es para mí. Es para mí. Yo la tomo. Yo la agarro. Yo me he aferrado a esa palabra, Señor. Y yo he encontrado en ti. Yo he encontrado en ti, Señor, la salvación y el perdón de mis propios pecados. Y si hubiera acá alguna persona escuchándome, alguien al alcance de mi voz que todavía no se ha entregado al Señor, que todavía no ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, en este momento yo le invito a que haga esta oración conmigo y que diga: Señor, perdóname. Yo no me quiero ir al infierno después de la muerte. Y tampoco quiero vivir un infierno en vida. Yo me arrepiento de todo pecado. Por favor, perdóname. Jesucristo, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Ven a mi corazón, ven a mi vida y cámbiala. Yo sé que tú moriste en la cruz del Calvario y resucitaste al tercer día. Mi hermana, si usted puede hacer, o en este caso mi amiga, mi amigo, si usted puede hacer esta oración de rodillas, hágala, de rodillas. Si usted todavía no se ha entregado al Señor, si usted todavía no es cristiana, no es cristiano, hágalo. Ahí de rodillas, ahí pídale perdón, perdón por todo pecado cometido. Dígale que se arrepiente y dígale: Jesucristo, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Sé que tú moriste en la cruz, pero resucitaste al tercer día. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, por perdonarme y por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Padre Dios, por todas aquellas personas en el mundo que van a hacer esta oración, yo te ruego que las llenes con tu Espíritu Santo, que experimenten el nuevo nacimiento. Yo te pido, Señor, que haya un cambio significativo en la vida, que diariamente oren, que diariamente lean tu palabra, que se congreguen en un grupo cristiano y que puedan crecer en la fe, en el nombre de Jesús. Y si no hay un grupo ahí cerca, un grupo acá está Jael para que lo puedan hacer virtualmente. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Por favor, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Padre Dios, tu palabra dice que para nosotros es la promesa, dice el verso 39. Para nosotros es la promesa, pero también para nuestros hijos. Mi hermana, si usted tiene un hijo que anda en el pecado, que está en adulterio o que está consumiendo drogas o alcohol, dígale al Señor: Señor, la promesa de la salvación, el perdón de pecados, el don del Espíritu Santo también es para este hijo. Y menciona el nombre de su hijo. También es para mi hija. Porque tu palabra dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así dice tu palabra, que creamos en ti y que seremos salvos nosotros, pero también nuestra casa. Y mis hijos son mi casa. Señor, en el nombre de Jesús, la promesa es para mis hijos. Padre Dios, que ellos también puedan ser salvos al igual que yo.
Que ellos reciban el don del Espíritu Santo, al igual que yo. Por favor, te lo ruego. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Para todos los que están lejos. Señor, sabemos que acá se aplica para muchas cosas. Para aquellos que no estaban en ese momento y estaban lejos, en otros lugares, en otros sitios, en otras provincias, en otras partes del mundo. Para los judíos, como también para los no judíos, para los gentiles. Pero también se aplica para aquellos que están lejos de ti, muy lejos de ti. Padre Dios, yo me amparo en esta palabra. Dígale a mi hermana, yo me amparo en esta palabra que dice, y para todos los que están lejos. Que esta promesa es para todos los que están lejos. Padre Dios, yo te ruego por todos aquellos cónyuges representados acá que se encuentran actualmente lejos de ti, lejos de tu presencia, lejos de tu palabra, lejos de tu rebaño, como ovejitas descarriadas que se salieron del redil. Padre Dios, alcánzalos con tu gracia. Para todos aquellos cónyuges que están lejos del hogar, lejos de la esposa, lejos de los hijos, lejos de la familia. Señor, en el nombre de Jesús, que la promesa de la salvación, del perdón de los pecados, la promesa del Espíritu Santo, los alcance. Por favor, amado, alcanza a aquellos que están lejos de casa, aquellos cuya esposa ya no sabe nada de ellos, que ya ni siquiera se comunican, que están lejos. Alcanza a los Espíritus Santos. Y también te pido a aquellos que están viviendo con la esposa, que están durmiendo en casa, pero que están lejos de ti y lejos del vínculo conyugal. Están distanciados de la esposa, distanciados de los hijos, son un esposo y un padre ausente, emocionalmente ausente, aunque físicamente está ahí. Pero tu palabra dice que tu promesa es para los que están lejos, aquel que está lejos de casa y lejos de ti, lejos de casa y también lejos del vínculo conyugal y lejos de la convivencia con los hijos. Porque de pronto puede haber alguien que está lejos por el trabajo, pero que se está comunicando y el corazón lo tiene con la esposa y con los hijos. Acá te pedimos por todo aquel que está lejos de la esposa, lejos de casa, pero también el corazón lo tiene lejos de la esposa y lo tiene lejos de ti y lejos de los hijos. Como también te pedimos por aquel que está en la misma ciudad, está cerca, pero no está en casa, pero sabemos que está lejos de ti y lejos del hogar, aunque esté a una esquina de la casa, aunque esté a unos metros viviendo, está lejos, su corazón está lejos. Como también te pedimos por aquel que está en la casa y que también está lejos de ti porque está en pecado y está lejos de la esposa. Por favor, Señor, te pedimos para aquel que está lejos, aquel que está en el adulterio, aquel que ha estado en los vicios, aquel que está practicando la maldad, aquel que está caminando rumbo al precipicio, rumbo al infierno. Te pido por él, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, Señor, glorifícate. Oh, mi amado, por favor, en el nombre poderoso de Jesús, yo te ruego que te glorifiques, amado Dios. Glorifícate en esta hora. Glorifícate en esta hora, Señor, por favor, para que aquel que esté lejos, deje de estarlo. Deje de estarlo. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús, yo te lo ruego, Señor, te lo pido, Padre. Por favor, Señor,
todo aquel cónyuge que se encuentra lejos de ti, como emocionalmente lejos de la esposa y de los hijos, o físicamente y emocionalmente, de las dos cosas, lejos de la esposa y lejos de los hijos. Yo te ruego que aquel que está lejos, Señor, deje de estar lejos, que se vuelva a ti, que se acerque a ti, que se acerque nuevamente a la esposa y a los hijos. Por favor, Señor, y que el hogar se restaure, el matrimonio se restaure. Por favor, amado, autoriza, Padre, autoriza que el que está lejos deje de estarlo. Por favor, Señor, y que esa distancia, esa separación desaparezca. Esa separación de ti hoy desaparezca. Y que también hoy desaparezca esa separación de estos varones y la esposa y los hijos. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús te lo ruego, autoriza, Padre, esto que te pedimos. Por favor, Señor, te lo ruego, te lo pido, te lo suplico. Por favor, que estos hombres se acerquen a ti, que estas mujeres en pecado se vuelvan a ti. Y que vuelvan con sus cónyuges, que vuelvan con sus hijos, que los matrimonios se restauren y se vuelvan a unir y vivan así para siempre. Para siempre, Señor, toda maldición de separación, toda maldición de alejamiento, toda maldición de adulterio, toda maldición de divorcio, ya sea generacional o no, desaparezca en esta hora, Padre. En el nombre de Jesús te lo ruego. Por favor, Señor, autoriza esto que te pedimos, Padre. Que mi Señor Jesús pueda sellar con su sangre tu autorización y el Espíritu Santo ejecute milagros. Por favor, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Porque así está en tu palabra, estamos orando con tu palabra, Señor. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Gracias, Señor, porque tú eres mi Señor y eres mi Dios. Por eso estoy rendido a ti. Dígale, mi hermana, por eso estoy rendido a ti. Y esta salvación y este don del Espíritu Santo es para todo aquel que tú llames, Señor. Que tú llames. Por lo mismo en esta hora yo te pido que lo llames. Señor, basta ya el tiempo que este hombre ha estado en el pecado. Basta ya el tiempo que este hombre ha estado en el adulterio. Basta ya ese tiempo, Señor. Por favor, llámalo. Llámalo. Llámalo hoy. Llámalo hoy. Llámalo hoy. Que aquella palabra que dice, si oyereis hoy su voz. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Por favor, Señor. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Esa palabra llegue. Esa palabra llegue para que todo ese pecado que ha sido rojo como el carmesí venga a ser como blanca lana. Por favor, Señor. En el nombre de Jesús te lo ruego. Llámalo hoy. Llámalo hoy a ti, Señor. Llámalo hoy a ti. Llámalo a la salvación, llámalo al arrepentimiento y sea llamado por tu Santo Espíritu a la casa, sea llamado a la restauración del matrimonio. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Y que este hombre escuche todo tipo de palabra, como dice el verso 20, y con muchas otras palabras. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Que él sea salvo de esa perversa mujer que ha estado con él. Que él sea salvo de ese perverso pecado del adulterio. Que él sea salvo de esa perversa práctica de la pornografía. Que él sea salvo de todo vicio, de toda adicción a drogas o alcohol, Señor, dependiendo del caso, que sea salvo de toda especie de mal, que sea salvo de esa perversa generación
con la que él ha estado conviviendo y compartiendo, de toda mala amistad, de toda influencia mundana, de toda inducción al pecado y al adulterio, que mi cónyuge sea salvo. Sea salvo, Señor, en el nombre de Jesús. Y el verso 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Padre Dios, que reciba tu palabra a este hombre, que se arrepienta, que los que no son bautizados se bauticen, Señor, y se añadan a tu pueblo, Señor, que salgan, Señor, del mundo de la mundanalidad del pecado y se añadan a tu grey, a tu iglesia, Padre, en el nombre de Jesús. El verso 42: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, es decir, la mesa del Señor, la cena del Señor, o como también se le llama la Santa Cena, y en las oraciones. Que esa sea su vida de ahora en adelante. Que esa sea su vida, perseverando en tu palabra, escuchando tu palabra, poniendo en práctica tu palabra, en la comunión uno con otro, en esa comunión cristiana, que deje ya de relacionarse con gente impía, que empiece a relacionarse con gente de Dios, con gente cristiana, que participe de la cena del Señor. Sí, Padre Dios, de la cena del Señor, de lo que se conoce como Santa Cena, y que participe de las oraciones, que sea un hombre de oración, Señor. Por favor, un hombre y una mujer de oración, en el nombre de Jesús. Padre Dios, en esta madrugada, Padre Santo, te pedimos que tú puedas autorizar todo esto, que nuestro Señor Jesucristo pueda sellar con su sangre esta autorización y el Espíritu Santo ejecute el milagro. Por favor, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús, yo decreto por tu palabra, por la fe, que este hombre escucha tu palabra, que hay hombres o mujeres que le hablan de tu palabra, que la escuchan en redes sociales, que la escucha por las calles, por las plazas, por donde quiera. Decreto que escucha tu palabra, que hay una escucha activa, decreto escucha activa en él. Decreto, Señor, que este hombre al escuchar tu palabra experimente una egodistonía. Haya una egodistonía, decreto egodistonía en él, que se produzca ese malestar, que se produzca esa sensación de incongruencia entre tu palabra, entre lo que está escuchando y el pecado que ha practicado. Decreto eso en este varón. En el nombre de Jesús, que se vuelve egodistónico con el pecado. Decreto que se vuelve egodistónico con el pecado. Decreto, Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra traspasa su corazón. Decreto que se compunge de corazón, en el nombre de Jesús. Decreto que surgen las palabras, las preguntas de vida eterna. Decreto que surge eso en su mente, en su alma y en su boca. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago? Decreto eso. Decreto que se arrepiente. Decreto que se convierte. En el nombre de Jesús. Lo decreto, Padre. Lo decreto en el nombre de Jesús. Decreto que esta promesa es para mí. La promesa de la salvación, del perdón de pecados, del don del Espíritu Santo. Decreto que es para mí. Decreto que es para mí, para mis hijos. Y decreto para este hombre que ha estado lejos. Lo decreto porque está escrito que es para los que están lejos. Decreto que este hombre que ha estado lejos, que ha estado lejos. Miremos cómo conjugamos los verbos. Decreto que este hombre que ha estado lejos o que estuvo lejos, decreto que ahora se acerca a ti, que se acerca a la casa por tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Decreto, Señor amado, que es salvo de esa perversa generación. Decreto que recibe tu palabra. Decreto que se bautiza para aquellos que no están bautizados. Decreto que se agrega a tu iglesia. Decreto que persevera en tu palabra y que deja de perseverar en el pecado. Decreto que participa en la comunión cristiana. Decreto que nuevas amistades surgen en él. Amistades cristianas. Decreto que va a participar de la mesa del Señor, de la cena del Señor. Y decreto que va a ser un hombre de oración. Decreto a fulano de tal, diga el nombre. Decreto a fulano de tal como un siervo tuyo. Y un hombre de oración, un hombre de guerra.
de guerra espiritual. Que todo lo que practicó, ahora él se vuelve enemigo de todo lo que practicó. Enemigo del pecado, enemigo del adulterio, enemigo de la desintegración familiar. En el nombre de Jesús. Todo eso lo decreto, Padre, por tu palabra y por la fe. Sabiendo que tú autorizas todo esto. Que mi Señor Jesús sea con su sangre tu autorización y el Espíritu Santo ejecuta el milagro en el nombre de Jesús. Hay victoria en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria sea el nombre del Señor. Bendito sea tu nombre, oh Señor amado. Bendito sea tu nombre, oh Señor. Bendito, mi alma te alaba. Gracias, Señor, por esta oración de las 3 de la mañana de hoy. Gracias, mi alma te alaba, mi alma te adora, mi alma te exalta, oh bendito Dios. Padre Dios, unge esta oración. Que lleve la unción de tu Espíritu Santo y se vuelva video, Señor, y un video que alcance vidas, que salve almas, que rescate de la depresión, que rescate de la ansiedad, que devuelva la esperanza y la fe y que restaure los matrimonios, Padre. Por favor, en el nombre de Jesús, por favor, te pido que sea tu Santo Espíritu haciendo todo esto, Padre. En el nombre de Jesús. Por favor, autoriza esto. Que mi Señor Jesús selle con su sangre tu autorización y el Espíritu Santo ejecute milagros. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mis hermanitas, este es el momento para que usted, mi hermana, alabe al Señor. Para que usted bendiga su santo nombre. Oh, sí, Señor. Oh sí, Señor, en esta hora yo quiero ver las manos de todas aquellas hijas del Señor que van a bendecir el nombre del Señor en esta madrugada. Mi hermana, recalco, este no es el momento para decir lo que el diablo ha estado haciendo. Este no es el momento para decir lo mal que está el cónyuge. No, mi hermana, este es el momento para agradecer. Este es el momento para alabar al Señor. Este es el momento para bendecir su santo nombre, para adorar su santo nombre. Oh, sí, Señor amado. Padre Dios, gracias por todos los mensajes de la llamada que tú has leído, Espíritu Santo. Oh, sí, Señor. Mira cómo personalizaron esos versículos. La promesa es para mis hijos. Y menciona aquí tu hija el nombre de sus hijos. Y para mi esposo. Y menciona el nombre de su esposo. Y para todos los que están lejos. Es que la palabra del Señor es preciosa, mis hermanas. Es preciosa. Es preciosa la palabra del Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por habernos ayudado hasta aquí. Gracias, Señor, por habernos ayudado hasta aquí. Gracias, Señor. Mira este mensaje, Padre. Decreto egodistonía y mi cónyuge, menciona el nombre de él. Decreto arrepentimiento sincero en él y por tu palabra vuelve a casa, que se agrega a tu iglesia. Decreto amistades cristianas para él. Amén. Habría que agregar para él. Decreto a mi cónyuge, fulano, que abrace tu fe. Y hay victoria porque el Espíritu Santo ejecuta el milagro. Mi alma te adora, te ama y te ensalza. Restaura nuestra unión por el Espíritu Santo. Amén. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. Mi alma te alaba. Oh Señor, bendito. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En esta hora, Padre Dios, en este momento, hay varias hijas tuyas con las manos levantadas para que puedan entrar en un momento de alabanza y de adoración. Mis hermanas se preparan para este domingo para participar de la cena del Señor. Para que usted se pueda preparar, yo ahí tengo videos de cómo prepararse para participar de la cena del Señor. No participe con galletitas. La mayoría de iglesias evangélicas utilizan galletitas para participar en la cena del Señor. Esto es incorrecto.
Otras participan con pan de rodaja y lo parten en pedacitos, porque es lo más fácil, pero también es incorrecto. Es pan sin levadura, mi hermana, sin levadura. Así que prepárese usted con harina para hacer pan y usted en su casita haga pan. Obviamente usted no le va a poner levadura, no le va a poner sal, no le va a poner nada. Y lo va a hacer ahí y usted va a participar. Y compre sus uvas, mi hermana. Es incorrecto. Muchas iglesias van al supermercado a comprar jugo de uva. Ahí ya procesado con químicos, con colorantes, con preservantes. Eso es incorrecto. No, mi hermanita, compre sus uvas y prepare usted su juguito de uva, mi hermana. Su juguito de uvas para participar de la cena del Señor. La Biblia habla del pan y vino. Sinceramente, se hablaba de vino. Se hablaba de vino, pero no era un vino para embriagarse. Era un vino para participar de la cena del Señor. Así que prepárese con las uvas y prepárese con el panito sin levadura para participar de la cena del Señor para este domingo. Y vamos a dejar entonces en esta hora a mi hermanita Mixa, a mi hermanita Coloma, a mi hermanita Norma, a mi hermanita Jacqueline, a mi hermanita Ángela, mi hermanita Bridget. Luego aparece otra hermanita con DHD y luego hermanita Alicia. Vamos a alabar con algunos cánticos, lo que el Espíritu Santo le ponga. Y al terminar la hermana que está antes de usted, en automático, mi hermanita, entra usted. Así que yo dejo en esta hora, en este momento, el tiempo a mi hermanita Blanca o hermanita Olga, para que puedan dirigir la conducción de estas alabanzas a nuestro Padre Celestial. Que el Señor me les bendiga. Adelante, hermanita Blanca o hermanita Olga. Sí, nuevamente, gracias, pastor. Bendiciones por los hermanos decretos y así, hermanas, como nos ordenó el pastor, que cada decreto se debe iniciar con alabanza. A continuación, mi hermana Nixa, así la que va siguiendo. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre de nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En el Señor se alegrará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced al Señor conmigo y alabad a su nombre eterno. Busqué al Señor y Él me oyó, y de todos mis temores me libró. Los que miraron a Él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová, y de todos sus temores le libró. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y Él me oyó, y de todos mis pesares me libró. Mira cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos hechos los hijos de Dios. Mira cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos hechos los hijos de Dios. Por eso el mundo ya no nos conoce, porque a Él tampoco no le conoció. Por eso el mundo ya no nos conoce, porque a Él tampoco no le conoció. El mundo malo por no conocerle, les crucificó. El mundo malo por no conocerle, le crucificó. Por eso el mundo ya no nos conoce, porque a Él tampoco no le conoció.
Oye, pecador, si no te arrepientes, de seguro al cielo no podrás entrar. Oye, pecador, si no te arrepientes, de seguro al cielo no podrás entrar. Gracias, Señor. Tú eres el Santo. Es el nombre del Señor. Fuerte es el